Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los mercaderes diciéndoles: está escrito que mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de asaltantes. A diario enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es viernes, hermanos y hermanas, de la semana 33 dentro de nuestro calendario litúrgico. Y estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículos 45 al 48, con un texto famoso: la expulsión por parte de Jesús de los mercaderes del templo en Jerusalén y lo que esto significa para nuestra vida actualmente. Pienso y quiero compartir contigo que la idea fuerza, el pensamiento fuerza que debemos tener en mente y que te recomiendo es llevar esto en la mente según vamos discutiendo el Evangelio y según lo vamos aplicando. Renovemos nuestra experiencia de Dios. Un llamado por parte de del Señor Jesucristo a renovar nuestra experiencia de Dios. ¿Estamos dispuestos a renovar nuestra experiencia de Dios? A veces, hermanos y hermanas, sin darnos cuenta, estamos metiendo dentro del templo, permitiendo dentro de lo que es sagrado una serie de profanaciones que, aunque se vean pequeñas, hermanos y hermanas, se vuelven costumbre, se vuelven hábitos y le hacen daño al culto, a la santidad, a la verdadera espiritualidad que tenemos que tener en aquello que se ha designado como sagrado, hermanos y hermanas, y sobre todo como la casa de Dios. Y vamos a ir pensando en esto, hermanos y hermanas, porque a veces nuestra iglesia se ha convertido, pues, el templo hasta un auditorio para espectáculos, para conciertos. Y es cierto que se renueva el Santísimo, pero convertir la casa de Dios, convertir el templo, hermanos y hermanas, como en un teatro para llevar a cabo una obra, como un escenario de bellas artes para llevar a cabo un concierto o una actividad, o hasta como un lugar de reuniones. Pues hay que pensar en qué es lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas, porque hay unas pequeñas profanaciones, hermanos y hermanas, que están poniendo en peligro lo que es la santidad del templo, y debemos de escuchar la voz de Dios y de Jesús. El celo por la casa de Dios me consume. Esta versión de lo que pasó aquel día en el templo de Jerusalén y con la expulsión de los mercaderes por parte de Cristo es una versión corta, como habrás notado. En todos los evangelios se narra este evento que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, y tal vez ya tú de memoria te sabes lo que ocurrió allí. Cristo, cuando va camino a Jerusalén, entra en el templo aquel primer día en preparación para la Pascua, que de hecho le va a costar parte de las acusaciones del Viernes Santo para condenarlo a la muerte, lo que hizo en el templo. Pero allí encontró, hermanos y hermanas, a los mercaderes del templo que tenían su lugar asignado, que podían estar allí, que era legítimo que estuvieran allí porque el culto y el rito y el sacrificio del judío les permitía vender animales, hermanos, en un cierto lugar escogido y reservado para eso en el templo. Y los cambistas estar allí porque venían personas con otra moneda diferente que no era la moneda cotidiana que se utilizaba. Y por lo tanto había pasado algo muy malo, hermanos y hermanas. El revolú, los animales haciendo sus necesidades allí adentro, los aullidos de todos esos animales juntos, la gente hablando en diferentes idiomas, cambiando las monedas. Pues aquello se había convertido, hermanos y hermanas, casi en una plaza de mercado, tantos animales sueltos, el olor. Bueno, imagínese usted. Y todo eso pues puso a Jesucristo como inquieto. Es el celo de la casa lo que consume a nuestro Señor Jesucristo, el celo por la santidad y lo sagrado. De un cable hace un látigo y entonces sacude a la gente con él, tira las mesas, tira las monedas, suelta las palomas y las ahuyenta. Y la casa de Dios es templo de oración. Ciertamente que en algunos momentos este evangelio para muchos es fijarse en que Jesucristo perdió los estribos, cómo va a ser el hombre de la paz, el hombre del amor, el hombre del perdón, el hombre que no quiere guerra ni violencia. Se puso ese día y hasta con un látigo lastimó a la gente, como que no pudo controlar su ira, como que no pudo controlar sus emociones y tiró las mesas. ¿Qué es esto? Bueno, ciertamente, hermanos y hermanas, puede ser que haya habido una ira, pero es una ira santa, podríamos decir, ¿verdad? Una ira de buscar el respeto de Dios en todo lo que se está haciendo.
Hace poco, hermanos y hermanas, para ponerle una actualización a este evangelio, Su Santidad Francisco, en una audiencia que hace los miércoles y da una catequesis en Roma, hermanos y hermanas, allí se estaba tocando el tema de la Eucaristía en la iglesia. Y resulta que el Papa dijo las siguientes palabras. Escucha esto, porque esto tiene que ver con las pequeñas profanaciones que causan una ira santa, ¿verdad? Y que causan que se llame la atención. Pero las pequeñas profanaciones que a veces por la moda, la cultura, se vuelven como que normales, como que pues de costumbre, y ya no nos llaman la atención, pero no nos damos cuenta de que se está violando lo sagrado. Mira lo que dijo el Papa sobre un tema que vas a darte cuenta pronto. Porque a cierto momento el sacerdote que preside la celebración dice: levantemos el corazón. No dice: levantemos nuestros celulares para tomar una fotografía. No, es una cosa fea, dice su santidad. Y les digo que a mí me da mucha tristeza cuando aquí en la plaza o en la basílica veo muchos celulares levantados, no solo de los fieles, también de algunos sacerdotes, también de obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo, es ir al encuentro de la pasión, de la resurrección del Señor. Por eso el sacerdote dice: levantemos el corazón. ¿Qué cosa quiere decir esto? Recuerden, nada de celulares. Son las palabras del Papa Francisco, hermanos y hermanas. ¿Y por qué te las cito? Porque está llamando la atención sobre algo que se ha convertido en una moda: tener celulares dentro de la Eucaristía, dentro del templo, ¿verdad? Y tal vez actualizándolo podemos ver que se puede estar profanando. El Papa nos da a entender que se está profanando que, pues, el sentido de la Eucaristía, del culto, se viene a celebrar, a recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en un ambiente, hermanos y hermanas, en un escenario sagrado, en un escenario espiritual. Y muchas de esas cosas rompen, ¿verdad?, lo sagrado, y hay como una cierta profanación. Pero ¿quién no quiere una foto del Papa en una basílica, ¿verdad?, o en una misa? ¿Quién no quiere una foto de un momento muy importante en una misa? ¿Verdad que sí? Ya se han designado algunos momentos en que el sacerdote o el obispo dice: en este momento es que vamos a tomar fotografías, en este otro momento no lo hagan. La distracción que ocurre con los celulares a todo momento, hermanos y hermanas, y no solamente con los que toman fotografías, con los que toman videos con sus propios celulares, sino con los que le dan los celulares con la internet puesta para que sus hijos se entretengan en la misa, con algunos juegos, porque como la misa no está preparada y no está bajada al lenguaje del niño y es confuso para él y no la entiende, hay que distraerlo. Antes los distraían dándole unas llaves para que jugaran en plena misa con las llavecitas o con cualquier cosa que encontraban. Pues hoy en día le dan el celular para que se entretengan con un juego electrónico. Estas son las cosas que tenemos que ver en perspectiva, ¿verdad? Estas son las cosas que llaman la atención al Papa. Y el Papa está velando, ¿por qué?, por lo sagrado del templo. En este evangelio, hermanos y hermanas, de San Lucas, capítulo 19, 45 al 48, el templo se nos asegura que es la casa de Dios por parte de Jesucristo el Señor. Y por lo tanto, al ser la casa de Dios, el templo está designado como algo que es sagrado. Aquí hay dos puntos importantes dentro de la narración de este evangelio, porque hay un aspecto profético y hay un aspecto de purificación. Y el aspecto profético en lo que hace nuestro Señor Jesucristo tiene un simbolismo bien grande, porque tiene que ver con la destrucción del templo. Porque allí también Jesucristo dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo he de levantar, ¿no? Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Entonces hay palabras proféticas donde Jesucristo, el Señor, hermanos y hermanas, está poniendo un asunto de que esto va a terminar. Y esta forma de rendir culto con sacrificios y con animales va a terminar de alguna forma. Aquí hay una profecía de que va a venir una nueva espiritualidad, va a venir un nuevo culto, va a venir una nueva experiencia acerca de cómo experimentamos nosotros a Dios. Y la purificación, pues, es normal. Hay que purificar lo que cause un sacrilegio, hay que purificar lo que cause una profanación cuando son serias. Hermanos y hermanas, cuando alguien viene y derriba el Santísimo y riega las hostias consagradas. Y hubo un momento que leí una noticia donde hicieron necesidades humanas y físicas con heces fecales y con orín sobre la hostia consagrada.
pues son escenarios, hermanos y hermanas, donde hay que hacer unos ritos muy, pero que muy importantes, que a esa referencia, tal vez hoy del primer libro de los Macabeos, en el capítulo 4, versículos 36 en adelante, trata de cómo restaurar y cómo volverle la santidad al lugar de Dios y a la casa de Dios cuando se ha profanado. Eso te va a servir para entenderlo cuando son unas profanaciones muy serias y de grandes pecados, ¿no? Pero aquí es cuestión de pensar, hermanos y hermanas, con la novedad y con todo lo que queremos meter dentro de la liturgia, dentro de la Eucaristía y dentro de nuestros templos para actualizarlo, para salir de la monotonía, para que no sea lo mismo, que si la liturgia es muy monótona, es siempre lo mismo, no se puede variar, la música siempre es la misma, no se puede variar, no se puede actualizar. Hay que preguntarse en términos de esta solicitud de novedad, hermanos y hermanas, ¿no? ¿Qué estamos instalando nosotros? ¿Qué estamos instalando en la Eucaristía? ¿Qué es lo que queremos instalar? ¿Qué es lo que queremos en el templo? Es como dice el Papa aquí, ¿no? La misa no es un espectáculo. Es la celebración de un culto espiritual que se ofrece, hermanos y hermanas, en la pasión de Cristo y en la resurrección de Cristo. Pero ¿qué es lo que queremos instalar nosotros en la iglesia? ¿Cómo estamos dejando invadir nosotros? ¿Con qué cosas extrañas queremos nosotros meter a la liturgia, al templo, a la casa de Dios, para sentirnos entonces cómodos y sentirnos de que voy a pasar una hora y me voy a entretener? Quiero un espectáculo, quiero tal vez un stand-up comedy, ¿verdad? Para que el sacerdote me entretenga porque es demasiado aburrido. O sea, ¿qué es lo que estamos pidiendo con estas quejas, hermanos y hermanas, y con estas solicitudes? O sea, estamos atropellando nosotros, hermanos y hermanas, la oración con las cosas que queremos ver o con lo que hacemos en el templo o hasta el mismo culto. Convertir la casa de Dios, hermanos y hermanas, en un centro de bellas artes para dar obras de teatro. Es verdad que se saca el Santísimo, pero todavía quedan muchas cosas que son sagradas, hermanos y hermanas, dentro del templo. Convertir un bellas artes para dar un concierto en el templo, para dar una obra de teatro en el templo, para dar una reunión o una asamblea, para meter a la gente allí. O sea, ¿qué estamos instalando? Preguntarnos cómo estamos invadiendo la casa de Dios, con qué cosas extrañas estamos atropellando nosotros la oración y el mismo culto. Y entonces el problema con esto es que nos vamos acostumbrando y el que lo permite se va acostumbrando, hermanos y hermanas. El terreno del templo debe dejarnos entradas económicas, o sea, donde estamos celebrando la misa, donde hacemos las cosas de Dios. Ese centro nos debe dejar a nosotros como si fuera una transacción económica. ¿Qué estamos vendiendo dentro del templo? ¿Qué estamos sorteando dentro del templo? ¿Dónde está esa pequeña tienda de la librería? ¿Cuán cerca está de lo sagrado? ¿Habrá un espacio para separar esa librería, esa tiendita religiosa, hermanos y hermanas, del lugar del templo? Estas son las cosas que tenemos que pensar. A la vez que se vuelve costumbre y a la vez que se vuelve tradición, se vuelve norma, se vuelve ley y se le olvida a uno lo que es sagrado del templo. Jesús, hermanos y hermanas, como profeta, recordemos con este evangelio, Jesús como profeta exige respeto por la casa de Dios y es lo mismo que está haciendo su santidad Francisco. Exige respeto por la casa de Dios. Vamos a tener respeto en la casa de Dios. Y en un momento dado yo te lo señalé. Por eso Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias. Ese terreno que estás pisando es sagrado. Y nosotros no podemos llenar de tóxico, contaminar con lo del mundo y con lo pagano la casa de Dios, lo poco que nos queda de sagrado en esta tierra, hermanos y hermanas. Lo poco que podemos nosotros llamar la casa de Dios, designarlo como sagrado, no lo profanemos. Y Jesús exige un respeto, tú y yo tenemos que exigir un respeto sobre todo esto, hermanos y hermanas. Y Cristo aquí lo que está diciéndole a los judíos es que está inaugurando, hermanos y hermanas, una nueva forma de adorar a Dios en espíritu y verdad. Inaugura Jesucristo, hermanos y hermanas, los tiempos nuevos de ese espíritu y verdad, que eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 21. Esta expulsión, hermanos y hermanas, de los vendedores del templo vamos a tenerla cerca, porque tal vez nuestros actos de profanación sin darnos cuenta nos están expulsando del templo. No se trata solo de una purificación del templo.
Las actividades, hermanos y hermanas, que se mencionan eran legítimas. Esa de estar vendiendo animales, eso era legítimo y tenía su lugar, como les dije al principio. Sino que de algo más radical, lo que Cristo está haciendo aquí es algo más radical, de la prestación de acabar con una religión, hermanas y hermanas, y con un culto basado solo en sacrificios. Que distaba y que quedaba lejos de ser, hermanos y hermanas, algo que se ofrecía de corazón. Porque el judío sacrificaba animales para muchas cosas, como ofrenda, ¿verdad? En la presentación de los niños, hermanos y hermanas, se ofrecían los animales, como Jesucristo, cuando fue presentado por María y José, ofrecieron tórtolas, ¿no? Por la expiación de los pecados se sacrificaban animales, ¿verdad? Y ahí quedaba todo, en el sacrificio se va todo, pero como que la purificación del corazón, la purificación del alma quedaba impune. El animal corría con mis pecados, sacrifícale, córtale el cuello y mis pecados son expiados. Qué bueno, pero murió el animal, no hubo un cambio en mi vida. Y por eso Cristo abre una nueva forma, hermanos y hermanas, de instalar la adoración, el espíritu y lo espiritual que debe de haber en el templo, en aquello, hermanos y hermanas, que es sagrado, en aquello que es la casa de Dios, que debemos de tenerle todo el respeto posible. Jesús, hermanos y hermanas, habla aquí, para aquel tiempo, el primer siglo, y con la religión judía, de un nuevo culto, de una espiritualidad, hermanos y hermanas, renovada. Eso es importante. Por eso les digo que hay que renovar nuestra experiencia de Dios, el culto y la práctica de la fe. Este evangelio, hermanos y hermanas, que nos lleve a hacer examen de conciencia. ¿Qué es lo que estamos buscando en el templo? ¿Qué es lo que estamos buscando en la iglesia? En ese tiempo en que dura nuestro culto de la Eucaristía, de la misa, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? La presencia de Dios, hermanos y hermanas, está donde se santifica el nombre de Dios. Y no solamente la presencia de Dios, la obra de Dios está ahí. Si nosotros, sin darnos cuenta, hermanos y hermanas, o porque es uso y costumbre, seguimos profanando lo sagrado del templo, de la casa de Dios, no hay presencia de Dios. Dios se fuga y Dios se escapa. Y al no haber la presencia de Dios, no está la obra de Dios. Este es el peligro. Y en eso es que nos debemos de fijar. Tu casa es también iglesia doméstica. En tu casa, al santificar el nombre, está la presencia de Dios. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Por todo eso, hermanos y hermanas, algo sagrado hay en mi casa, que es mi hogar, que es iglesia doméstica. Algo sagrado hay en mi cuerpo, hermanos y hermanas, porque soy templo del Espíritu Santo. Llevar todo lo que sean cosas extrañas, hermanos y hermanas, elementos extraños que profanan sin darnos cuenta, que se cometen sacrilegios, aparta la presencia de Dios. Así que vamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, cuando se hace limpieza en la casa de Dios. La voluntad de Dios es que todo esté listo para que Él pueda habitar en su lugar santo, porque está purificado. Amén y amén. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.